Estimados amigos, bienvenidos, gracias por su atención a un nuevo programa de Focus en Democracia. Hoy estamos martes 5 de septiembre de 2017, una temporada de verano todavía aquí en la capital de la República, donde hemos tenido un sol radiante y un cielo despejado, como solo el cielo de Quito nos puede ofrecer ese espectáculo. Hoy, 5 de septiembre, nuevamente tenemos novedades en el plano político. Anoche, en cadena nacional, el presidente Lenín Moreno ha anunciado prácticamente sus intenciones de convocar un poco más adelante a una consulta popular, según sus propias palabras, para tener una democracia plena y para acabar con el caudillismo. Mención, sin dar nombres por cierto, que mucha gente la vincula con el expresidente Rafael Correa como un mensaje prácticamente dirigido a quien ahora está en Bélgica viviendo. Y de temas políticos y de temas de la administración de justicia, de la consulta popular que la viene anunciando el presidente de la República, conversaremos el día de hoy con David Rosero. David Rosero es un personaje activo en la política también, un militante de Unidad Popular, y lo recordamos también por su paso en el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, el primer consejo que se integró luego de la Asamblea Constituyente de Montecristi. Así que David, bienvenido, gracias por estar aquí. También nos contará David más adelante el problema judicial que personalmente lleva ya algún tiempo defendiéndose en las Cortes de Imbabura, de donde es oriundo David. Gracias, David, por estar aquí. ¿Qué le parece, para empezar, vamos iniciando con las intenciones del presidente Lenín Moreno, que además está recogiendo los pedidos que han hecho varios sectores, sobre todo de oposición, para que se convoque a una consulta popular? ¿Usted qué cree? ¿Qué opina de esa iniciativa que está llevando y de los temas que se deberían topar en esa consulta popular? Muchas gracias, Marlon. Un saludo a toda la distinguida audiencia de Focus de Democracia TV. Para mí es un honor estar en el programa. Me parece que en efecto esta exigencia de la opinión pública, de la ciudadanía, de las organizaciones políticas, de descorreizar el Estado, parte por la profunda crisis política que vive el Ecuador y por el destape de la corrupción, que muchos lo venimos denunciando desde hace un buen tiempo, actores sociales, sectores organizacionales, ecuatorianos honestos, y que hoy prácticamente va generando toda una polémica en torno a cómo destrabar este Estado autoritario. Y evidentemente Unidad Popular colocó hoy un pedido ante la Corte Constitucional para que se puedan dar paso a la constitucionalidad, el tema de las preguntas, para consultarle al pueblo directamente sobre varios temas importantes. Uno, el cese de las autoridades de todos los organismos de control, un mecanismo cómo deberían designarse unas nuevas autoridades de forma transparente, el tema de eliminar las enmiendas constitucionales que quitaron derechos, entre ellos, por ejemplo, el derecho de los GATS o de los ciudadanos a hacer consultas populares, y también otros temas, ¿no? La reelección indefinida en general, ¿no? Es decir, Unidad Popular como movimiento ya presentó una iniciativa parecida a una consulta popular. De hecho, ya están las preguntas. Hacia a la Corte para que pueda ahí establecerse el tema del mecanismo de constitucionalidad y luego pasaría al Consejo Nacional Electoral. Para que las califique entonces. Así es, pero me parece que es importante que mientras paralelamente se dé todo esto, una clave en el tema de esta lucha por combatir al gobierno más corrupto de la historia, que fue el gobierno del correísmo, es necesario, yo digo, que la movilización, la organización de los sectores sociales se exprese en la calle. Y eso es precisamente lo que se ha hecho desde algunos sectores sociales, plantones, acciones públicas, que en la definitiva tienen que confluir en grandes movilizaciones como ha ocurrido en otros países. Por eso es que el 20 de septiembre el Frente Unitario de Trabajadores, con otras organizaciones como la CONAI, el Frente Popular, organizaciones sociales, la sociedad civil, han convocado como no el inicio, sino la continuación de todo este torrente de indignación que debe expresarse en las calles para el próximo 20 de septiembre. Ahora, esta corriente de indignación no es contra el presidente Lenín Moreno. Viene a ser como que un rechazo más bien a lo que ha ocurrido en los últimos 10 años.
Porque en la iniciativa Lenín Moreno, ¿qué va a pasar? ¿Ustedes se unirán a esa iniciativa en el caso que, por ejemplo, el presidente Moreno ya decida convocar una consulta popular? Bueno, me parece que el presidente de la República tiene la oportunidad histórica de tomar el toro por los cuernos, es decir, convocar a una consulta popular, hacerla efectiva y plantear algunas preguntas que permitan descorreizar el Estado. Esto tiene que ver con quitar a los amigos del expresidente de la Judicatura, del Consejo de Participación, de la Fiscalía, de la Justicia, de las superintendencias, de la Corte Constitucional, entre otras, pero también hacer algunas reformas que permitan democratizar el Estado. Pero también en paralelo podría generarse otras iniciativas, derogar el decreto 16 que hoy mismo afecta a 400 organizaciones sociales, entre ellas la UNE, la Fundación Pachamama, etcétera, Claro. pero también configurar una nueva mayoría en la Asamblea Nacional en paralelo, que permita poder generar leyes que vayan en favor del empleo, de las mejores condiciones sociales de los ecuatorianos. Me parece que es importante trabajar en esta nueva mayoría porque lamentablemente veo que en la Asamblea todavía se corchan estos procesos de fiscalización, no hay un afán de ciertos asambleístas, incluso coterráneos míos, que son parte de la Comisión de Archivo en la Asamblea Nacional, de poder ir más allá en el combate a la corrupción. Es decir, no solo a la renuncia de Glass, sino a investigar a todos aquellos que han usufructuado estos 10 años y que en su momento también los denunciamos, ¿no? Claro, ya estaremos hablando de eso. Ahorita, por el asunto de la consulta popular, usted mencionó un tema importante que es el nuevo método, la nueva forma de designación de las autoridades de control. El quinto poder, el Consejo de Participación Ciudadana que usted integró, debería desaparecer ya como tal, a pesar que es una figura constitucional, no va a ser sencillo tampoco borrarla de un plumazo. Claro, mire, me parece que hay una vía rápida en paralelo a la consulta popular. Si se configura una nueva mayoría en la Asamblea Nacional, podrían establecer un juicio político por incumplimiento de funciones a los 7 miembros correístas de Participación Ciudadana. Los suplentes podrían asumir y realizar los concursos que hoy mismo están en marcha, el CNE, donde se deben designar 4 vocales, y el Contralor, entre otras instancias. Pero me parece que la reforma más profunda tiene que ver al mecanismo futuro de designación. Desde mi criterio, por el tema de la experiencia, de cómo la palancocracia se tomó el Estado, me parece que deberíamos analizar, y esto lo pongo a debate de juristas, de la sociedad civil en general, a una elección por votación popular, del Contralor, del fiscal, de los jueces, la Judicatura, de la Corte Constitucional, no como una campaña propiamente dicha, sino como franjas electorales donde se da a conocer la hoja de vida y que la ciudadanía puede ir a votar. Me parece que es más democrático que, por ejemplo, volver al antiguo Congreso, a esto de las mayorías móviles, porque hoy mismo el sector del correísmo duro tiene una buena presencia de asambleístas. Podríamos caer en lo mismo. Es decir, no se trata de arreglar el asunto para este gobierno. Desde mi punto de vista se trata de arreglar el tema de designación, otorgando la independencia a las funciones del Estado a futuro, independientemente del gobierno que venga. Y las elecciones que aquí, y usted lo sabe, David, las elecciones también son manipuladas con campañas sucias, con el oficialismo que tiene la sartén por el mango, el control prácticamente de los medios, de la publicidad, del presupuesto. No hay el riesgo también, y lo vengo escuchando en algunos personajes políticos que sí han hablado de la elección popular para este tipo de autoridades, pero también se puede caer en el mismo juego de las elecciones para dignidades populares y se termine eligiendo a gente que responda finalmente a un partido político. Mire, Marlon, me parece que en todo mecanismo puede existir riesgos. Se pensó que el tema de la meritocracia iba a ser respetado, pero el gobierno le metió la mano al Consejo de Participación y desde ahí se secuestró las instituciones del Estado. Pero me parece que la votación popular es una acción que permite mayor participación al pueblo. Obviamente que puede haber riesgos, pero en definitiva las autoridades nacerán con legitimidad, que es algo que no tienen las actuales autoridades de la justicia, de los organismos de control, que no solo están deslegitimados por la opinión pública, sino por sus acciones u omisiones en el ejercicio de sus propios cargos. Esto mismo ya lo denunciamos con documentos, pero me parece que hoy es la posibilidad histórica de avanzar a un mecanismo de designación más democrático, ¿no? Hace pocos días se filtraron unos correos, incluso de la Presidencia de la República, del gobierno de Rafael Correa y de funcionarios de la Presidencia, en el que se ve la injerencia, se menciona la injerencia del Ejecutivo en la designación de los nuevos jueces que constituyeron la nueva función judicial, que nació a raíz de la consulta popular del año 2011. Y bueno,
se dijo eso, Gustavo Yalc, que es el presidente de la Judicatura, también está mencionado en uno de esos correos, y él dijo que algo recuerda, ¿no? Que efectivamente dio el aval de que esa comunicación, ese correo electrónico existe, con lo cual ya muchos sectores están diciendo, esa es la confirmación de la metida de la mano de Correa y el gobierno en el anterior régimen en la justicia. Y ahora incluso lo están queriendo llevar a juicio político a Gustavo Yalc. Pero el asunto que le voy a plantear es el siguiente. Eso en el tema judicial, pero siempre se dijo que efectivamente Correa metió la mano en todo, no solo en la función judicial. Metió la mano para el asunto de designación de autoridades de control. Ahí está Fiscalía, está Contraloría, que siempre ponía a gente que él daba el aval, apadrinaba prácticamente. Y le quiero preguntar a usted, como parte del quinto poder, del primer Consejo de Participación, ¿cómo se sentía esa injerencia presidencial en el momento que el Consejo de Participación hacían un concurso? ¿Cómo se expresaba usted que estaba allá adentro? ¿Cómo vislumbraba esa injerencia? Con un ejemplo, yo creo que podríamos aclarar gráficamente lo que pasaba en el Consejo de Participación. Cuando ingresamos, Andrea Rivera y mi persona fuimos a cumplir un papel constitucional, combatir la corrupción, promover los derechos de participación y designar a las autoridades, no amigos de cualquier gobierno, sino las que lleguen por mérito propio. En concursos sí, transparentes. Así es. Y la primera señal fue que nos invitaron a un almuerzo en Carondelet. Nosotros nos abstuvimos de participar con Andrea de esa primera acción. Luego una segunda fue que la SECOM hizo una cadena a nombre del Consejo de Participación, dirigida por los hermanos Alvarado. Vimos una segunda señal de injerencia en el Consejo de Participación. Y más claro, el tercer ejemplo, cuando se impugnaba a Soad Mansur como superintendenta de compañías, la fuerza del Ejecutivo para defender a esta funcionaria por algunos temas complicados, que se impugnaba a esta funcionaria que sigue todavía en el cargo, el propio Alexis Mera fue a defender como abogado de Mansur a esa audiencia. Y obviamente se expresaba la injerencia del Ejecutivo en que varios miembros del Consejo de Participación eran de la línea del ex canciller Patiño, que no solo tenía sus operadores políticos al interior del Consejo de Participación, uno de ellos, Paul Salazar, que luego fue consejero del Consejo Nacional Electoral, sino que se expresaba precisamente en las presiones, en las acciones de estas personas en poder entre cuatro paredes, por ejemplo, calificar las carpetas. Nadie sabía cómo calificaba. En los temas de las preguntas, en una serie de mecanismos. ¿Ustedes no formaban parte de eso? Eran 7, ¿no? Y se hizo una mayoría de 5. Así es, nosotros más bien denunciamos cuando sucedió toda esta situación, a tal punto que se reformaron reglamentos que permitían algún tipo de vigilancia y ahora, por ejemplo, pasan cosas complicadas. Los consejeros que tienen el papel de vigilar los actos de la comisión de selección, quien califica las carpetas, no pueden ver cómo se califican esos procesos, o sea, cuántos puntos se le coloca a cada uno. Y los veedores, las comisiones ciudadanas que se crean. Los veedores prácticamente son convidados de piedra, no se les facilita la información, o los medios de comunicación no están presentes en el momento que usted coge su carpeta o califica a tal o cual persona. Esto determinó que muchas de las sabatinas se conviertan no solo en ajusticiamientos para quienes denunciábamos los actos de corrupción, sino que, por ejemplo, al fiscal Chiriboga se dijo en una sabatina, él gana por los 8 costados, a pesar que esa no es una función del presidente, pero se lo impuso en medio concurso, ¿no? Usted estaba en el consejo cuando ganó el concurso, Galo Chiriboga. El fiscal que ganó legítimamente se llama Juan Bisuet, que participó en este concurso. Segundo estaba el doctor Antonio Gagliardo, hermano de un asambleísta. Claro, sí. Entonces, ellos fueron los que ganaron el proceso del fiscal, pero de la noche a la mañana al amigo del presidente se le subieron los puntos y a los otros les bajaron, ¿no? Entre gallos y medianoche. ¿A usted le consta eso? Así es, nosotros tenemos esa documentación y todos estos procesos, el tema de Carlos Ochoa, que ni siquiera llegó por un concurso a ser superintendente, el tema del CNE, donde el fiscal Carlos Vaca Mancheno Cabama fue vicepresidente de la comisión de selección que calificó a estos personajes que entraron por la ventana, etcétera, deriva en que todas estas autoridades, para poder ser tales, tenían que tener el carnet de afiliación de Alianza País. Es decir, usted no les daba la legitimidad necesaria como para haber ganado. Para nada. No fueron concursos transparentes. No fueron no solo concursos transparentes, sino que no tenían los méritos suficientes, pero sobre todo en las diferentes etapas del proceso no hubo transparencia. Es decir, nunca se permitió ver a los medios de comunicación, a los veedores, cómo se calificaban las famosas carpetas. Y eso ha seguido sucediendo en el actual Consejo de Participación.
Hoy que está en proceso el concurso para designar a 4 vocales del Consejo Nacional Electoral, no se habla nada de que en el momento de la calificación estén presentes los veedores, por ejemplo. Pero ahora sucede algo más grave. Cuando se daban las veedurías o el control, el presidente enjuició a los propios veedores. Vemos el caso, y quiero solidarizarme con Gerardo Portillo, de la veeduría del Gran Hermano. Fue detenido, ¿no? Que es un ejemplo de cómo, mientras el presidente en el discurso habla de que se respiran aires de libertad, la justicia correísta sigue persiguiendo a la gente que denuncia posibles actos de corrupción. Una sentencia que se dio, por cierto, no ahora, sino también en el anterior régimen. Pero también recuerde, está Marlon, sentenciado Pablo Chambers. que esa veeduría fue sorteada, es decir, no fue en ningún momento direccionada, y fue pedida por el propio presidente de la República. Claro. Entonces, este tema... Y además los pusieron para eso, señal, ¿no? Para que emitan un informe, para que establezcan conclusiones, incluso responsabilidades. Y la justicia que se encargue de investigar, obviamente. Y resulta que ahora tienen que ir a la cárcel. Esas son las injusticias que pasa con 850 ecuatorianos, donde me incluyo, porque esto pasa con Fernando Villavicencio, con Clever Jiménez, con Javier Ramírez en INTA, Claro. con los defensores de la naturaleza, de los derechos humanos, periodistas que han sido perseguidos por el gobierno anterior. Ya hablaremos de su caso particular también, David, pero no quiero salirme del tema del primer Consejo de Participación, porque le quiero preguntar si a usted, personalmente, alguien del gobierno, trató también de convencerlo que se alinee a la mayoría que había y que, por ejemplo, se convierta en el sexto. O a Andrea Rivera de pronto también le hablaron para que no sean a piedra en el zapato y que se allanen pues a la mayoría, a lo que dominaba en ese momento y era una aplanadora política, porque de todas maneras ustedes molestaban, ¿no? No cuajaban ahí. Y le pregunto si alguien intentó en algún momento, no sé si presionarlo o convencerlo para que se una. Bueno, básicamente eran estas situaciones directas de invitaciones, de conversar, que nosotros veíamos como una clara injerencia en el Consejo de Participación, porque al menos nosotros fuimos a hacer lo que la Constitución mandaba, es decir, combatir la corrupción ante los casos que archivaba la mayoría, promover los derechos de participación cuando hoy hay el decreto 16 más bien que afecta, y el tema de designar las autoridades. En el camino fuimos viendo que en verdad la participación únicamente existía como funcionalizada al Estado, es decir, no entendida para todos los ecuatorianos, sino únicamente quienes estaban bajo la ejida del gobierno. Entonces estas señales, estas acciones que se fueron dando ya en el Consejo, evidenció directamente dos bandos, ¿no? O sea, quienes promovíamos realmente estos derechos constitucionales y quienes tenían la clara intención de a través del Consejo secuestrar toda la institucionalidad del Estado. Por eso, incluso alguna vez en alguna informe a la Nación, el 24 de mayo, el presidente llegó a decir la desfachatez, el expresidente, que el Consejo de Participación no combatía la corrupción porque 2 de 7 consejeros éramos los que obstaculizábamos las acciones de combate a la corrupción. Y cuando hoy que están 7 de 7 consejeros no se ve tampoco una acción, No puede entonces ser. obviamente este tipo de mentiras caían por su propio peso. Ustedes obstaculizaban a los 5. Eso es lo que quería decir el presidente de la República con la acción que lo realizamos. Incluso sacamos nosotros una carta pública al tirainsultos de los sábados en ese momento, porque el tema es que nosotros teníamos los documentos y con pruebas podíamos evidenciar cómo las diferentes autoridades, la gran mayoría de ellas, entraron por la ventana y no por méritos. Por eso me parece que es importante que en el mecanismo de designación, aparte de cesar en funciones, se debata bien cómo podría ser la forma de designar de forma más transparente. Entonces, eliminar definitivamente el Consejo de Participación y que sean vía democrática, elecciones. Me parece que sería lo más participativo, ¿no? Y los asambleístas, muchos hablan también de que ese era un papel que siempre les correspondió a los asambleístas y que se les debería devolver, porque finalmente los asambleístas sí tienen la legitimidad de que son elegidos por el pueblo, son los representantes de cada provincia, también hay nacionales, y que debería volver a esa facultad de designación a la asamblea. ¿Qué le parece? Bueno, me parece que es necesario debatir estos temas. Desde mi punto de vista, lo más democrático sería la elección popular del fiscal, del contralor, los superintendentes, la Corte Constitucional, etcétera, el defensor del pueblo, defensor público, la judicatura. Pero obviamente estos mecanismos llevan tiempo y es necesario discutir algo que pueda otorgar transparencia, y si existe una nueva mayoría que pueda dar mayor independencia democrática, sería también una posible vía, siempre y cuando, yo digo, esto lo veamos como una acción de independencia a futuro, no por el tema coyuntural, sino efectivamente tal como se dé el gobierno que sea,
que esté en el poder, pero que se respete estos temas, porque podría tener la tentación en un futuro de hacer lo mismo que hizo Correa a cualquier otro gobierno, ¿no? Claro. Entonces sería la gravedad. Este hecho de que ahora se diga que hubo injerencia del Ejecutivo en la designación de jueces, ¿no deslegitima, no invalida la designación de esos jueces, David? Mire, Y estimado sus Eduardo, actuaciones, hoy mismo, además, en sus cargos. hoy mismo el Consejo de la Judicatura deslegitimado está procediendo a la renovación de 7 jueces de la Corte Nacional de Justicia de 21. Así es. Pero si recordamos un poco en la historia, el informe de la Veeduría Internacional de Baltasar Garzón ya puso el dedo en la llaga al señalar que no había independencia judicial, que los jueces no tenían preparación en derechos humanos, que había un hacinamiento de las cárceles, que se utilizaban tipos penales excesivos para criminalizar la protesta social. Luego vino el informe de Luis Pázara, que se refirió en los mismos términos. Nosotros mismos, cuando nos enviaron las ternas de la judicatura, ya era de la terna de la Corte Nacional de Justicia, Paulo Rodríguez, etcétera, y compañía. Nosotros no votamos, con Andrea Rivera me refiero, por esas ternas. En la Ejecutivo incluso votamos en contra. Y se dan cosas bastante irónicas en ese momento, que hoy mismo nos da la razón, cuando el juez de Polit, que hoy está cuestionado y que es quien nos juzga a nosotros, es el suplente de Gustavo Yal, que en ese momento también estaba en la terna. ¿Cuál es su nombre? Marco Maldonado Castro. Marco Maldonado, que hoy mismo ya fue sancionado. Está incluso suspendido, ¿no? Claro. Y sus veredictos deberían entrar a revisión. Entonces, nosotros en ese momento vimos cómo los amigos del presidente, sin concurso, porque eso también es otra situación irónica, Gustavo Yal y compañía entraron sin concurso a la judicatura, pero ellos sí exigen concurso para jueces, para fiscales, para notarios incluso. Entonces, ahí hay una contradicción incluso desde el punto de vista ético. En el tema de la justicia se está denunciando desde hace largo tiempo atrás, con las propias veedurías que impulsó el gobierno, porque a Baltasar Garzón lo trajo el gobierno, pero cuando se le salió de las manos, como la comisión de angostura que dirigió Francisco Huerta, ya deslegitimaron, dijeron que eso ya no valía, que todas las conclusiones o recomendaciones no deberían colocarse. Entonces me parece que es importante que esto lo recuerde el país, porque son elementos de prueba y documentales que pueden evidenciar la necesidad de salir de este correísmo. Pero es un problema serio, ¿no? O sea, debería haber una nueva renovación. Los jueces que fueron elegidos con el visto bueno del gobierno, no sé, pues ser sometidos a un proceso nuevamente de calificación, empezar de nuevo. ¿Qué se puede hacer en ese caso, David? Mire, si vamos al tema de la elección de todas las autoridades de control, esto obviamente topa al Consejo de la Judicatura y a los jueces de la Corte Nacional de Justicia. Así es. Y si vamos a un proceso vía la Asamblea Nacional, obviamente la Judicatura los miembros del Consejo de la Judicatura tienen que ser jurisconsultos con capacidad y con intachabilidad, con probidad, independientes de todo lo que ha pasado en el país, que existen en los colegios, en los gremios profesionales, pero que lamentablemente no han podido tener la oportunidad de estar en esas instancias. En ese sentido, yo creo que descorreizar el Estado significa también una defensa de los derechos humanos, porque las sentencias de estos jueces, las acciones en contra de los defensores de los derechos humanos, implica también no solo años de cárcel, sino que el Estado ecuatoriano ha sido llamado ante organismos internacionales en Ginebra, en la ONU, la atención por los excesos en estos temas de derechos humanos también, ¿no? Comparte también el asunto de llevar, por ejemplo, a consulta popular la eliminación de la reelección indefinida que propuso Correa, la aprobó Correa, y ahora parece que Lenín Moreno le quiere cerrar el paso a lo que él llama la bestia prácticamente. Bueno, me parece que uno de esos puntos es efectivamente el tema de la reelección indefinida, pero también es necesario derogar las enmiendas anticonstitucionales que se aprobaron de espaldas al pueblo, todas y cada una de ellas. Una de ellas incluso está en trámite en la Corte Constitucional cuando nosotros colocamos una demanda de inconstitucionalidad por el tema de la consulta popular, pero también debe irse a temas de fondo, es decir, cesar a las autoridades, ver un mecanismo democrático de designación e incluso ir a algunos temas de derechos que permitan, como le decía, descorreizar el Estado. Nosotros más bien creo que la clave de toda esta lucha legal que hoy se da incluso a nivel de los medios de comunicación debe ser resuelta en las calles, es decir, la movilización para presionar al CNE, a la Corte Constitucional, a la propia Asamblea Nacional, de que pueda darse estos cambios en beneficio del país, ¿no? Yo veo en eso que ustedes son bastante permanentes en esa movilización. Prácticamente todas las semanas veo que siempre hay un acto en la calle, en las calles en realidad, porque son varias ciudades, varias provincias. Y esa persistencia, por un lado, obviamente les da presencia, les da
imagen de convocatoria, de movilización, pero a la vez también hay mucha gente que no se siente convocada, no se siente parte, ve los toros de lejos, dice, bueno, ya pasaron las elecciones, ya otra vez en las calles como que el país necesita trabajar, salir adelante, hay el problema económico de fondo. Entonces, ¿es oportuno también esa agitación en las calles, David? Mire, Marlon, hagamos un ejemplo de cuando nosotros vamos directamente a las organizaciones sociales. ¿Cuánto se dice que habría llevado el vicepresidente de la República por el caso de Brecht, según la prensa brasileña y los medios? Se dice 14 millones. 14 millones significa 140.000 listas de útiles para 140.000 niños, listas de útiles de $100, hoy que iniciamos el año escolar. 14 millones de dólares que habría llevado, según la prensa brasileña, el vicepresidente Glass, significa que 280.000 madres de familia tengan $50 para hacer sus compras de la semana. Claro. O significa repotenciar 28 escuelas del milenio o las escuelas alejadas en el sector rural, reaperturar esas escuelas. O significa que 37.000 obreros o trabajadores tengan un salario de 375 al mes. Entonces, cuando usted le habla a la gente de lo que esta gente sinvergüenza se ha llevado en dinero y lo que eso podría significar para educación, para salud, para la propia mejoramiento de condiciones de vida, hay un cambio en la conciencia que permite realizar algo, ¿no? O yo coloco algo en el Facebook, o me voy a una movilización, genero un plantón, o niveles más altos de organización ya para una movilización. Y la gente fuerte, ¿no? se indigna, obviamente. Obviamente, y esta indignación yo creo que es necesaria trasladarle organizadamente a la calle en movilizaciones altivas, pacíficas, pero frontales contra tanta gente que se ha llevado temas de corrupción. Cuando tuve la oportunidad de estar en la Comisión Nacional Anticorrupción, estábamos haciendo el cálculo de cuánto perdía el país por temas de corrupción. Cuando yo hice el cálculo en el Consejo de Participación con Andrea, teníamos una cifra de alrededor de entre 6.000 y 8.000 millones de dólares anuales. Anuales. Hoy los compañeros de la comisión hablan de 10 millones diarios, es decir, son cifras escalofriantes, ¿no? Cuando Fernando Villavicencio habla de 2.300 millones anuales, otros hablan de la misma cantidad de deuda externa, 60.000 millones de dólares, que es lo que se habrían llevado toda esta gente del gobierno anterior. Entonces, ¿qué podría haberse hecho con eso en universidades, en escuelas? Entonces, yo creo que esa indignación que hoy mismo siente la gente tiene que ver también con que muchos de estos sinvergüenzas se les llevaron el empleo a la gente, se les llevaron la oportunidad de salir adelante. Y es por eso que protestamos con razón, con argumentos, porque es necesario cambiar este país. Ahora, veo también que muchas de las protestas van dirigidas a la Fiscalía, que lleva adelante estos casos, y ya nos metemos de lleno en el tema de la corrupción. ¿Cómo considera usted que se han dado las investigaciones, sobre todo en el caso de Brecht, en el caso Petroecuador, que son como que los más escandalosos por parte de la Fiscalía? Bueno, me parece que estos dos casos son parte de un rompecabezas todavía más grande, ¿no? De varios actos de corrupción. Hoy me parece a mí que toda la contratación pública en el país entra en duda, definitivamente, y en esas, alguna vez conversábamos, Marlon, que incluso hacía un cálculo, me dio que la coima, si antes se hablaba que era el 10%, habría subido entre el 25% e incluso el 35%. La lista del gobierno como acción de coima. Hasta para que coincida. Dentro de la obra pública. Y en ese sentido me parece que el fiscal Carlos Vaca Mancheno Cabama ha sido bastante tortuga en iniciar procesos de investigación. Bastante ágil para perseguir a quienes piensan distinto, ¿no? Como el veedor Portillo, mi persona, otros ecuatorianos que hoy mismo están incluso exiliados como Fernando Villavicencio, pero bastante lento en agilitar procesos de investigación con sus amigos, como Glass. Recuerde que él era asesor presidencial, fue designado por el ilegítimo Consejo de Participación Ciudadana, ¿no? Entonces me parece que estas investigaciones serán agilitadas en base a que también existe una presión de la sociedad civil. Por eso las manifestaciones fuera de la Fiscalía. Y eso le ha obligado, yo creo que a actuar. Así no quiera, yo creo que esa acción de la opinión pública, los medios, la sociedad civil organizada, es lo que le ha obligado en la práctica a actuar. El otro papel también cuestionable es de la Asamblea Nacional. Ahí hay una comisión de fiscalización realmente que es una vergüenza para los ecuatorianos, que más bien han salido a defender, cuando no es el papel de los asambleístas defender. ¿Quién es Imbabureño, por cierto? Bueno, ahí está en la comisión de archivo la asambleísta Salgado, por ejemplo. Silvia Salgado. Que ya fue parte de una anterior comisión de archivo. Ella archivó el juicio político a la presidenta del Consejo de Participación anterior, cuando se cuestionaba con documentos toda esa acción,
Recuerdo que quien impulsó ese juicio político fue el asambleísta Murillo, que ya no está en la asamblea. Y hoy vemos que obviamente estos organismos de control también tienen mucho que ver en esta situación. También se archivó el caso de los DRUF, ¿no? Así es, y otros más. Así es que también Entonces, fue me parece que esta acción es necesario seguir la presión en paralelo a que se convoque la consulta popular, la acción del 20 de septiembre en las calles también, que se dará a nivel nacional. En el caso particular del caso, del juicio en el que está ya involucrado el vicepresidente de la República, Jorge Glass, por un delito supuesto de asociación ilícita, ¿usted tiene esperanzas que el trabajo que realice Carlos Vaca Mancheno, a quien usted lo nombra Cabama, curiosamente, como los Cabama, los Capaya, los Capaco, en fin, ¿tiene usted esperanza de que el trabajo del fiscal Vaca Mancheno termine finalmente acusando al vicepresidente Glass? ¿O todo lo contrario? Bueno, que ahí morirá el tema. Yo tengo dudas, ¿no? Respecto a la actuación del fiscal. Uno, por la lentitud. Otro, por toda la información que se ha dado respecto a los casos de corrupción ha venido de afuera, ha venido de la prensa brasileña, del Departamento de Estado norteamericano. Y aquí esa información la tenía el exfiscal Chiriboga, que quiso huir del país. O sea, esta información ya se tenía, pero la aguantaron incluso en época electoral. Entonces, obviamente esta gente correísta es como una secta, ¿no es cierto? Que tal vez creen que si cae uno, caen todos o se va arrastrando a todos. Y en esa acción, y me parece que la única clave cierta de que se actúe cercano o apegado a la ley es la movilización y la acción. Usted dice ver para creer. Así es, y por eso más bien desde las organizaciones sociales, desde Unidad Popular, desde otros conglomerados y partidos, yo creo que es fundamental que hoy que la justicia está cuestionada es necesario seguir presionando, porque me parece que en base a esa presión también el propio presidente de la República tomará decisiones más urgentes, porque de la consulta popular ya vamos hablando 2 semanas seguidas, me parece, en las cadenas presidenciales, pero es necesario que se impulse esto y eso será en cuanto también la sociedad civil recupere su nivel de organización y movilización. Usted pide agilidad también, o sea, que no se hable tanto y que ya se empiecen a dar hechos concretos. Estamos viendo que Alianza País, que está definitivamente fracturado, porque a Alianza País pertenecen y son los líderes el presidente Lenín Moreno y el expresidente Correa, y ahora obviamente hay un quiebre tremendo entre los dos. Pero hay el riesgo de que quienes son correístas y se ven en el riesgo de que Correa intente ser enterrado políticamente por Lenín Moreno, salgan en su defensa, los que están aquí en el país, ¿no? Incluso asambleístas, que son bastantes, y fieles y leales al expresidente, quien ha dicho incluso que tiene gente leal en Carondelet que le anda informando lo que está ocurriendo y pasándole papeles, comunicaciones internas que las luce en Facebook como que nada, hasta esto se llega. Pero en todo caso, a lo que voy es, si esto se convierte en una guerra política de los dos bandos de Alianza País, ¿cuál será la posición de ustedes? ¿Tendrán que salir a defender, en este caso, a Lenín Moreno? Bueno, yo creo que la posición de los sectores sociales, de Unidad Popular, desde los sectores de izquierda, es estar con los sectores populares. Si los sectores populares señalan que la necesidad de una consulta popular para descorreizar al Estado es lo que hoy se plantea como una alternativa válida, estaremos en las calles. Si el presidente, y defenderán esa posición. Y si el presidente también toma esa decisión, pues estaremos en esa línea, ¿no? No por temas de ningún tema de canonjías o nada por el estilo, porque creemos que el principal enemigo, incluso del propio presidente Lenín Moreno, es que está durmiendo con el enemigo, ¿no? Tiene un equipo económico que se desdice, recuerdo las cifras económicas, tiene embajadores en el servicio exterior que son vinculados al correísmo, las autoridades del Estado. Entonces, si no se entiende, ¿no? Hasta si la secretaria privada del expresidente está de cónsul, ¿no? Así es. Entonces, si políticamente está rodeado de toda esta secta, entonces es necesario que evidentemente pueda tomar decisiones más firmes en el tema de descorreizar al Estado, sin necesidad de consulta, que es necesario en estos otros temas más grandes. Puede, por ejemplo, cambiar el servicio exterior. El tema del decreto ejecutivo 16, derogarlo, etcétera. Las amnistías también caminan lento, ¿no? Así es, los indultos que le corresponden al presidente. Los indultos, sí. Hoy salía un reportaje en el Comercio que de las 200 y pico de amnistías, en la Asamblea no se había absolutamente hecho nada. No se ha movido allá. Y obviamente, si uno entiende que el presidente de la Asamblea fue el principal o uno de los principales responsables de la represión,
Obviamente también es necesario seguir presionando para que eso se pueda No dar, será ¿no? muy ágil ahora que está del otro lado. A pesar que lo ofreció, ¿no? Recuerdo que un acto rapidísimo al interior de la Asamblea los recibió. Así es, y precisamente la movilización del día 20, conjuntamente con la CONAIE, es para, una de las exigencias es que se dé paso a todas esas amnistías, que no son todas, ¿no? Porque en el Ecuador, de acuerdo a organismos de derechos humanos, son 850. Ahí están 250. Se va a presentar un alcance en los próximos días con otros organismos de derechos humanos. El tema de los indultos y la amnistía, pero conjuntamente con la movilización Y al popular. paso que va, por ejemplo, el presidente de la República y la Asamblea, se acabarán los 4 años y no alcanzarán para todos, porque son, la verdad, una cantidad importante, ¿no? Bueno, así es. Yo creo que debe darse todas estas acciones de garantía de los derechos humanos, porque me parece que, muy aparte, Marlon, de esta telenovela de corrupción correísta, lo que le interesa también al pueblo y a los sectores sociales es que se vayan resolviendo los temas de la crisis, ¿no? El tema Sí, del empleo, el sí, tema sí. de la educación. Hoy mismo se veía que 25 universidades públicas fueron reducidas en su presupuesto, por ejemplo, afectando ¿El que aprobó la Asamblea? Sí, el que aprobó la Asamblea. Entonces hay contradicciones, ¿no? No se entiende cómo se dice, vamos al tema de la educación, de la salud, pero se sigue reduciendo estos presupuestos. Y se sigue aumentando el pago de la deuda, Así es. el Entonces, servicio. me parece que más allá de las intenciones del presidente Moreno, lo importante es cómo el pueblo va retomando su capacidad de movilización, que lo hicimos ya en los 10 años del gobierno anterior, con la movilización del agua, con tantas movilizaciones importantes que impidieron, a mi juicio, que Correa vuelva al poder, uno de los factores, también la crisis económica. Pero yo creo que es necesario que esta consigna de fuera Glass, consulta popular, también se convierte en que la crisis económica la paguen los nuevos ricos del gobierno, que en Imbabura hay algunos, y a nivel nacional también los tenemos. Y en esa situación me parece que es importante que este torrente de indignación permita también que las medidas se tomen en contra de quienes usufructuaron, que esos sectores son los que deberían aportar para resolver la crisis, ¿no? Eso le quería preguntar, ¿qué pasará el momento en que ya Lenín Moreno adopte decisiones económicas y alguna de estas llegue a afectar de alguna manera, directa o indirectamente, a los sectores populares, que además siempre son los que pagan los platos rotos, ¿no? En este tipo de fiestas demagógicas de gobiernos populistas? ¿Qué pasará ahí? ¿Cuál será la posición de ustedes? Porque finalmente Lenín Moreno está pidiendo también diálogo, comprensión, unidad, por supuesto, pero en algún momento tal vez tenga que tomar una decisión bastante dura. Le tomamos la palabra David. más bien al presidente Moreno. Él ha dicho que no va a haber paquetazo, que no va a haber medidas contra los sectores populares. Si es así, más bien nosotros vemos que hay Apoyarán eso. Claro. hay una adecuada comprensión de la realidad. Si no se da esa situación, nosotros tendremos que estar en las calles exigiendo coherencia con las mismas palabras del presidente. Yo me parece que hay otras alternativas. Se puede renegociar los contratos con las telefónicas que llevan millones y millones de dólares anualmente. El tema de la banca es necesario revisarlo. Hoy que los banqueros en estos 10 años han ganado una gran cantidad de recursos, me parece que es necesario entrar a revisar las condiciones del crédito, por ejemplo. ¿Qué se puede hacer ahí, por ejemplo, con la Mire, banca? uno de los sectores más afectados en el tema del crédito ha sido los comerciantes o los pequeños comerciantes, que van a chulqueros o que van a otras formas de financiación que son totalmente draconianas las tasas de interés. Me parece que en el tema bancario, por ejemplo, la banca pública debería ofrecer créditos a más bajas tasas de interés a largo plazo que permita recuperar ese sector de la economía. Microcréditos. Así es, y que pueda otorgarse, que en un momento, incluso el gobierno anterior empezó a dar este famoso 5.5, pero que fue un despilfarro y una demagogia y no un proceso sostenido. Y obviamente lo que tiene que ver a las acciones ya del empleo productivo. Me parece que esto de que se pueda invertir un porcentaje alrededor de 1.000 millones que ha anunciado el propio gobierno nacional para la juventud, para los microemprendimientos, es necesario que esto pueda canalizarse de mejor manera para que se pueda salir de ¿Y que la crisis, banca ¿no? privada se involucre en eso también? Sí, mire, hay un estudio del Banco Central en 2014 que decía que de los 120 grupos más grandes en el país, estos grupos económicos más grandes pagan únicamente 2% de impuestos en promedio, versus usted y yo, los ciudadanos que nos miran, que pagamos alrededor del 22% en impuestos en promedio.
Entonces, yo creo que es necesario entrar a equilibrar esas cosas porque los grandes grupos de poder también han sido beneficiarios de esta década correísta. Y si han sido beneficiarios, me parece que podrían aportar un poco más en beneficio de salir de la crisis. El presidente ¿no? parece tener cierta afinidad y cercanía con el tema, mire, los bancos de la privados. renegociación de los contratos petroleros, como lo ha señalado Fernando Villavicencio, para recuperar un poco de recursos. El tema de entrar a revisar algunos temas contractuales en el tema de las telecomunicaciones. Entonces, y el combate a la corrupción darían recursos suficientes para salir de la crisis. Y evitar un paquetazo. Así es. Entonces, me parece que si bien hay señales importantes por parte del presidente Moreno, es necesario entrar ya a temas más de fondo, el tema de la economía. Desde mi punto de vista, primero limpiar el Ministerio de Finanzas de todos los correístas que están ahí. En segundo lugar, impulsar este proceso de reactivación económica, no solo con la alianza público-privada, sino con la alianza público-comunitaria, con los sectores de la economía popular y solidaria, que en la práctica son los que sostienen en gran medida, alrededor del 70% de la economía del país. Leía en el periódico que ahora mismo está en Washington el ministro de Economía, Carlos de la Torre, hablando con el FMI, haciendo contactos con el Banco Mundial, con el BID, probablemente para conseguir financiamiento. ¿Por ahí tiene que ir el gobierno, David? Bueno, mire, me parece que es importante tomar acciones que se lo pueda hacer desde el Ejecutivo. Por ejemplo, el tema de la auditoría de la deuda es importante. Y luego plantear condiciones más beneficiosas que lo que nos han dado los La auditoría de la deuda que contrajo el anterior gobierno. Así es, la auditoría del gobierno anterior. Esto va a permitir poder renegociar esas deudas draconianas del gobierno anterior. Pero también me parece que es importante que Lenín Moreno dialogue con los otros sectores de la economía popular y solidaria. No ha dialogado todavía con los comerciantes minoristas, con el magisterio, con las centrales sindicales, con los estudiantes universitarios o secundarios. Entonces, con los jubilados, que incluso estuvieron en movilización, pero no se les dio paso. Entonces, hay una serie de problemas que, si no se los trata, si no se sigue dialogando con esos sectores, no va a haber una base social también de respaldo para las propias acciones que quiera hacer el gobierno. Es decir, usted no descalifica como tal el acercamiento con los multilaterales para conseguir fondos. Bueno, nosotros creemos que si se consigue condiciones mejores de lo que estamos ahora, es necesario conversar, pero me parece que no debe ser como una prioridad por cosas que se pueden hacer casa adentro. Por ejemplo, si renegociamos los contratos petroleros, tendríamos lo que nos quiere ofrecer el Banco Mundial o el Fondo Monetario Internacional. Si hacemos una renegociación del tema de las operadoras de telefonía celular, se podría obtener esos recursos. Si hay un combate serio a los temas de corrupción, se podría efectivamente tener recursos para esos. Pero es a más largo plazo eso. Mire, estas dos últimas me parece que son más bien de mediano plazo y de corto plazo, pero también el tema de las tasas de interés, de los créditos para reactivar el tema de la producción es una acción que le corresponde al Ejecutivo y obviamente me parece que eso incluso va a ir dando pautas para estos propios acciones del gobierno en torno al tema de la vivienda, la obra pública. Claro, recordemos que ya estamos prácticamente en la última etapa del año y al Estado, al gobierno le corresponde ahora en diciembre pagar el 13º, es un gasto doble prácticamente que hay que asumir y preparar esos fondos, la proforma presupuestaria para el próximo año. Además, así es, y ya una proforma que debería venir acompañada de un plan económico, que es lo que también se viene pidiendo al nuevo gobierno. Así es, ¿no? Entonces me parece que no se debería gastar el capital político que hoy tiene, si arrecia la crisis económica, en tomar decisiones urgentes, derogar el decreto 16, el tema de dar a la sociedad civil su rol de movilización para que pueda recuperar su base social también, pero también el tema económico, o sea, de tomar estas decisiones que puedan permitir generar confianza en los sectores populares, en la juventud, en la gente sin empleo y sobre todo toda esta acción que está desarrollándose, porque se podría correr el riesgo de si se deja para mucho tiempo la consulta popular, la crisis económica vaya a ser empieza a minar la base de apoyo que tiene en estos momentos y es muy alta además el presidente Moreno. David, cuéntenos cuál es su problema judicial, el juicio que usted tiene en su contra. ¿Cómo nació? Entiendo que fue a raíz del famoso 30S. Bueno, Marlon, Cuéntenos. hace 2 años el gobierno del expresidente Correa decidió meterle la mano a los fondos de cesantía del magisterio. ¿Ya? Más de 400 millones de dólares pasaron de forma ilegal bajo control del banco del IES. Así es. Yo soy hijo de un maestro y hoy mismo vemos que muchos docentes o fallecen sin recibir su incentivo jubilar
o muchos docentes hoy mismo están pidiendo no bonos o papeles para su jubilación, que es parte de un problema que se acarrea en el magisterio a nivel nacional. Pero en esta ocasión yo fui invitado para discutir problemas del magisterio, para discutir temas de participación en torno a los derechos del magisterio. Y de forma abusiva y arbitraria, la fiscalía, en ese entonces manejada por Galo Chiriboga, la policía irrumpió abusivamente, detuvo, maltrató a maestras, a maestros, a mí también, yo era en ese entonces autoridad del Estado, no se respetó eso, y fuimos detenidos arbitrariamente y luego procesados bajo el supuesto cargo de resistencia. Pero era una reunión. Así es. No estaban en las calles No, protestando. para nada. Estábamos en una asamblea y fue la policía más bien Irrumpió. en un gran número a prácticamente a tomarse los bienes de los maestros, ¿no? Y en ese sentido, por pedir explicaciones, prácticamente nosotros fuimos parte de toda esta arbitrariedad y vejación. Esto sucedió hace 2 años. Se dio todas estas arbitrariedades, 400 millones que el gobierno, que no tenía plata en ese momento, tomó mano de esos recursos. Y obviamente luego quien nos acusa es el exfiscal Chiriboga, que quiso huir del país. Pero quien inicia todo este proceso también en la justicia, uno de ellos es Marco Maldonado Castro. Y obviamente esto se reactiva en estos momentos por parte del nuevo fiscal. Me parece a mí como una acción que han vivido 850 ecuatorianos en estos 10 años y todavía continúa. ¿En qué etapa se encuentra ese juicio? Bueno, nosotros hemos sido llamados a juicio. Acusados por fiscalía. Acusados de un supuesto delito de resistencia que duraría de privación de libertad de 6 meses a 2 años. ¿Usted y cuántos más? Está mi persona, 2 maestros de la provincia de Imbabura, y en este tema tiene obviamente también una connotación política, porque recuerde que en esos instantes, o cuando estuvimos en el Consejo, combatimos la corrupción, denunciamos el tema de la palancocracia, y vieron tal vez un pretexto o una acción para poder, como se dice en criollo, cobrar todas estas acciones de denuncia o combate a la corrupción o por defensa de los derechos del magisterio. Y en ese sentido, yo creo que si el presidente de la República ha hablado de que se respiran aires de libertad y toda la situación, debería la justicia actuar en consecuencia. Pero vemos que hoy estos jueces, o el juez cuestionado por el tema de política, hoy está suspendido, que se hizo cargo de este proceso, ha seguido con esta acción de persecución. Y también el actual fiscal, que fue denunciado por mi persona por ser miembro de la comisión de selección del CNE que impuso a Domingo Paredes, Juan Pablo Pozo y compañía. También fue parte de la comisión 30 de septiembre, donde hasta ahora sigue persiguiendo algunos sectores sociales. En todo caso, yo quiero en este momento, o en este punto, agradecer la solidaridad de las organizaciones sociales, de los actores populares, porque en esta lucha por los derechos humanos son cosas a las que nos vemos expuestos, ¿no? Claro. Y cosas que, como muchos ecuatorianos, las tenemos que enfrentar. No somos Capaya, no somos Cabama, no somos Pedro Delgado para huir del país. Nosotros daremos la cara a estos procesos, a estos juicios, con la frente en alto, porque no tenemos absolutamente nada que esconder, no hemos quitado nada a nadie, más bien hemos defendido los derechos de los sectores sociales y seguiremos en esa línea. ¿Y lo que viene de aquí en adelante qué es? Ya la audiencia de juzgamiento. Bueno, ahorita precisamente el juez está suspendido, ¿no? Claro. Pasa también algo medio complicado en esta situación, porque este juez está hoy mismo investigado por el Consejo de la Judicatura. Tendrán que designar otro. Y si sale destituido, el proceso podría volver a la etapa anterior, porque entrarían a revisión todas estas sentencias de este juez cuestionado. Pero en el caso de seguir este juez, obviamente se cambiaría, nosotros pediríamos que se cambie de juez en función de todas estas acciones de cuestionamiento que hoy mismo se da. En todo caso, vamos a seguir luchando por este tema y nos seguiremos defendiendo, obviamente sin dejar de lado la lucha social que hemos emprendido por el tema de la consulta, por el combate a la corrupción y por mejores condiciones de vida para la gente. La participación de la sociedad civil está, no sé, cogiendo fuerza, ¿no? Últimamente el papel que tiene la Comisión Anticorrupción ha sido destacado, incluso por el propio presidente Lenín Moreno, que quiso integrar a su comisión propia al doctor Julio César Trujillo, por ejemplo. Y esta misma comisión ahora ya tiene delegaciones en provincias, en algunas de ellas, y la idea es expandirse por todo el país. En todo caso, parece que la sociedad ya está reaccionando, está dándose cuenta de lo que ocurre y quiere ya intervenir, poner un freno ante la inacción de las autoridades responsables que deberían haberlo hecho y no lo hicieron.
Me parece que el miedo que sembró el autoritarismo, el gobierno anterior, va quedando de lado. Y si en un momento personajes como Fernando Villavicencio, Cleber Jiménez, etcétera, combatimos los temas de corrupción en situaciones bastante complejas, también los periodistas, que es también muy loable esa acción. Hoy creo que ese ejemplo se ve reflejado ya en las actuales condiciones. Veo jueces que empiezan a hablar, veo personas del mismo gobierno que empiezan a decir cosas, las propias autoridades se van zafando de esta secta correísta, y yo creo que también se toman las palabras del propio presidente, que ha invitado a denunciar. Claro. Cuando el presidente Correa invitó a denunciar, nosotros denunciamos cuando estuve en la Comisión de Anticorrupción, y Glass a través de Albornoz nos denunció penalmente. Ahora veo que ha desistido de esa demanda. No sé por qué será, tal vez porque está involucrado en otros casos. Pero me parece que esto que ha dicho el presidente, mucha gente lo ha tomado en serio y ha empezado a activar. Entonces me parece que la clave en toda esta situación es cómo nosotros, a pesar de los obstáculos, de que sigue el juicio, el decreto 16, de que sigue el Código Integral Penal, esta ley de comunicación, a pesar de todos estos obstáculos que deben ser derogados o eliminados, la sociedad civil va reactivando su fuerza. Y alguien decía que los ecuatorianos somos pacientes, pero también somos un volcán en erupción. Si nos colman la paciencia, yo creo que hacia allá, en organización, debemos caminar en fortalecer todos estos sistemas El democráticos. próximo 17 de diciembre viaja el presidente Moreno a Nueva York, a las Naciones Unidas, y va a firmar, va a integrar a Ecuador a este acuerdo mundial anticorrupción, cosa que es bien vista, ¿no? Debería tal vez por ahí también Lenín Moreno pedir una asesoría, una veeduría, una comisión internacional de Naciones Unidas para que también venga a ayudar, como ocurre, por ejemplo, en Guatemala. Así es, me parece a mí saludable. Mire que esta Comisión Internacional incluso se está planteando que los juicios por corrupción sean imprescriptibles, e incluso que en la materia de derechos humanos haya un resarcimiento a todas estas personas por el tema de la repetición en juicios por estas violaciones a derechos humanos. Entonces me parece que es adecuado. Habría que ver quién queda en el cargo acá, ¿no? Porque no sería viable que pueda darse al vicepresidente, una persona cuestionada. Esperemos que hasta ese día ya haya salido del cargo por decencia, por dignidad. Pero me parece que esta acción en la ONU tiene que ver también con una presión internacional. La organización Transparencia Internacional ha ubicado al Estado ecuatoriano, en el caso de Ecuador, como medalla de bronce en corrupción en Sudamérica. Primero me parece que está Venezuela o Paraguay, luego está Ecuador. Y todos los informes, evidentemente, de derechos humanos y de los temas de corrupción han afectado fuertemente al Estado ecuatoriano. Entonces, si no se empieza a dar claras señales de que hay un cambio, no solo de estilo, sino del tema legal, de fondo, de defensa de los derechos humanos, obviamente seguirán dándose estos llamados de atención. O sea, resultados concretos, ¿no? Gente que ya está sentenciada, gente que pague con la cárcel, gente a la que se le requisen los fondos mal habidos y que esos fondos vuelvan al país. Y obviamente eso está faltando, y ¿no? reparaciones a quienes han denunciado corrupción, ¿no? No es dable, por ejemplo, que Fernando Villavicencio, siempre pongo de ejemplo, siga estando en el exilio mientras aquí otros estén encarcelados, como los veedores del Gran Hermano, mientras los verdaderos peces gordos sigan libres, ¿no? Entonces me parece que es necesario seguir realizando estas acciones, pero más allá de la voluntad del presidente, al menos desde el punto de vista de las organizaciones sociales o los sectores políticos de izquierda, creemos que la clave está en seguir reactivando la movilización, que eso a la larga va a dar una efectividad en cuanto a cómo desde las calles se expresa esta indignación para lograr cambios en las leyes, en las instituciones del Estado y en definitiva incluso en que se resuelva el tema de la crisis económica a favor de los sectores sociales que no sean afectados por ningún paquetazo. Hay tanto por hacer. En realidad el gobierno de Lenín Moreno ha cumplido apenas sus primeros 100 días y ha habido una vorágine de acontecimientos, sobre todo políticos, ¿no? Sobre todo políticos, porque en materia económica es como que seguimos más o menos siguiendo la ruta trazada, la que ha heredado el presidente Moreno de su ex amigo Rafael Correa. Pero en cambio en lo político sí, y se advierte que van a venir todavía días más intensos, probablemente una consulta popular, una disputa política feroz entre ex camaradas, que seguramente mantendrán entretenido el país, pero también mantendrán en la sombra, el verdadero problema que es el económico. Así que David, muchas gracias, se nos acabó el tiempo, hemos conversado con David Rosero sobre la situación actual, la coyuntura
política, también económica, también judicial, que todo está relacionado en nuestro país, y lo que se puede venir, lo que se debería venir en los siguientes meses de gestión del actual gobierno que preside Lenín Moreno. Así que, David, muchas gracias. Muchas gracias, Marlon. Será hasta otra ocasión, y gracias a ustedes, amigos, por la atención brindada a este espacio. Será hasta un nuevo programa.